Vamos a analizar el problema 5. Nos piden hallar el valor de x, que es la medida de un ángulo, en el diagrama que sigue, ¿no? Que está formado por una serie de triángulos y segmentos de recta. Entonces, primero vamos a notar algo interesante, ¿no? El segmento AD, ¿no? Ese segmento AD constituye una bisectriz exterior, perdón, interior en el ángulo ABA, en el vértice A, porque aquí tenemos claramente entonces que este ángulo está dividido en dos partes iguales, ¿no? Entonces vamos a marcar aquí, este es alfa, esto también va a ser alfa. Luego tenemos otra consideración importante, ¿no? Tenemos aquí que vamos a decir que esto sea el vértice E. El lado de este triángulo en el lado derecho, pues es una bisectriz, claramente, ¿no? Para el ángulo formado ahí, o sea, estos dos ángulos son de una misma medida, ¿no? Este ángulo de aquí con este que vemos en este lado. Bien, entonces, algo que vamos a notar también es que al ser los triángulos rectángulos que estamos señalando aquí con dos checks, este de aquí y este de aquí, son dos triángulos semejantes debido a que ambos son triángulos rectángulos y comparten exactamente los mismos ángulos agudos. Este ángulo es idéntico en ambos triángulos. Y por lo tanto, el otro ángulo agudo, si este de aquí, por ejemplo, lo llamáramos el ángulo gamma, pues claramente el ángulo que está aquí debería ser también alfa en su medida, ¿no? Porque deben tener los mismos dos. Si tienen un ángulo agudo idéntico y tienen un ángulo de 90 grados en común, el otro ángulo agudo debe ser de la misma medida. Entonces ya tenemos identificado algunas relaciones. ¿Cómo podemos empezar a encontrar valores numéricos? Algo interesante es que hay una parte del dibujo que queremos resaltarla. Esta construcción de aquí nos muestra que el segmento DF, que es un lado del triángulo a la derecha, es perpendicular con el lado BC. Acá hay este elemento que nos indica esto es un ángulo recto, pero por lo tanto, esto también debería ser un ángulo recto. Pero ese ángulo recto está formado por dos ángulos. Está formado por este ángulo de aquí con el ángulo de 45 grados en la parte inferior. Pero si los dos ángulos deben sumar un ángulo de 90 grados, entonces este también vale 45 grados. Claramente, ese es el ángulo DFE, que es un ángulo interior del triángulo DEF. Entonces tenemos algo interesante, que en la medida, este ángulo que está aquí, que no le habíamos puesto, digamos, un nombre, ¿no? Vamos a llamar a este ángulo de aquí, lo vamos a llamar el ángulo D, y este también se va a llamar el ángulo D, ya que el segmento D es bisectriz de ese ángulo, ¿no? Más grande. Entonces, el ángulo D sumado con 45 y 64 debe ser exactamente igual a 180. Es la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es 45 más 64? Bueno, esta suma nos da 109. Y entonces D más 109 es igual a 180. Por lo tanto, el ángulo D mide 180 menos 109, o sea, 71 grados. Entonces ya sabemos que este ángulo de aquí vale 71 grados, igual el ángulo que está dentro del triángulo DEF. Pero ahora tenemos otra construcción. Sabemos que em, tenemos aquí un ángulo llano formado por el ángulo alfa en el punto D más dos veces el ángulo D. Entonces tenemos que si nosotros aplicamos la relación de los tres ángulos que forman el ángulo llano en el vértice D, entonces alfa más 2D es igual a 180.
Pero ya sabemos que D vale 71 grados. Por lo tanto, esto vale 142. Entonces, si D más 142 es igual a 180, quiere decir que la medida de D es igual a 38 grados, ¿no? Entonces ya sabemos que el ángulo alfa, este ángulo, vamos a colocarlo aquí, mide 38 grados. Si mide 38 grados, ahora también podemos determinar cuál es la medida del ángulo gamma, ¿verdad? ¿Cuál es la medida del ángulo gamma? Es decir, este ángulo que está aquí. Ese ángulo gamma más alfa, ¿no? O más 38, claramente, gamma más el ángulo alfa, o vamos a escribir directamente gamma más 38 es igual a 90. Por lo tanto, el ángulo gamma, este ángulo que estaba, esos dos ángulos opuestos, es la diferencia entre 90 y 38, que sería 52 grados. Entonces, ahora tenemos algo interesante. Si nosotros ya sabemos que gamma vale, bueno, aquí vamos a hacer una pequeña corrección. Este no es delta, sino alfa. Alfa vale 38, gamma vale 52. Podemos notar que el ángulo gamma, que está ubicado en esta posición, no es otra cosa que el ángulo exterior con respecto al triángulo que está acá en la parte inferior. En otras palabras, el ángulo gamma, es decir, 52 grados, que es la medida de este ángulo exterior, debe ser igual a la suma de este ángulo y de este, es decir, los otros dos ángulos interiores. Es decir, 38 más X, ¿no? Y con esto ya podemos encontrar el valor de X. X es igual a 52 menos 38, o sea, nos da 14 grados. Alternativa D. Esa sería la respuesta.